Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo relacionado con esta lista de vídeos sobre la corriente alterna. En un primer vídeo de esta lista hemos visto cómo se comporta un circuito con una resistencia pura. Lo vimos en su momento, resistencia pura. En un segundo vídeo hemos visto cómo se comporta un circuito con una bobina pura. Aquí está la bobina. Y en este tercer vídeo vamos a ver cómo se comporta un circuito con un único condensador puro. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar diciendo que los condensadores no son receptores que se utilicen tan habitualmente como a lo mejor una resistencia o una bobina. Pero, dicho esto, hay que decir que son muy útiles, por ejemplo, para contrarrestar los efectos negativos que producen las potencias reactivas de las bobinas. Y de esto vamos a hacer ejercicios en próximos vídeos, porque es una de sus aplicaciones principales: contrarrestar los efectos negativos que tienen para las líneas eléctricas el uso de o la existencia de cargas inductivas, o sea, de bobinas. Entonces, para contrarrestar esos efectos negativos de las bobinas, se ponen condensadores, que ya lo veremos más adelante, ¿vale? Entonces, para eso es muy útil. ¿Qué ocurre o cómo se comporta un condensador en corriente continua? Bueno, cuando le aplicamos corriente continua a un condensador, pues este se carga de energía eléctrica y hace fluir corriente eléctrica por el circuito durante dicha carga, ¿vale? O sea que mientras que el condensador está descargado, pues si aquí tuviésemos un hipotético interruptor, al cerrar el interruptor, pues mientras que ese condensador pasa de carga cero a la total, pues hay una circulación de intensidad. A medida que el condensador va cargándose, va adquiriendo potencial eléctrico, lo que va haciendo es que va disminuyendo la intensidad en el condensador, hasta que llega un momento en el que, cuando se ha cargado del todo, cuando ha llegado al potencial de tensión máximo de trabajo de ese condensador, pues la intensidad en él se hace cero y por tanto se comporta como un circuito abierto. O sea, sé que cuando el condensador acaba de cargarse, aquí es como si estuviese cortado. Se comporta como un circuito abierto, ¿vale? Entonces, digamos que solamente fluiría intensidad, corriente, mientras el condensador se está cargando, ¿vale? Pero cuando ha acabado de cargarse, no circula intensidad y se comporta, como digo, como un circuito abierto. Eso en corriente continua. ¿Qué ocurre en corriente alterna? Bueno, pues si conectamos un condensador a una tensión alterna, como la que vemos aquí, en donde tenemos un semiperiodo positivo y un semiperiodo negativo, pues se puede comprobar experimentalmente. Nosotros experimentalmente no lo vamos a comprobar, lo vamos a decir teóricamente, pues que ahora sí fluye corriente de una forma constante, ¿vale? ¿Por qué? Porque constantemente en el semiperiodo positivo se va a estar cargando y en el negativo descargando. Entonces va a estar fluyendo, como veis aquí, una corriente de carga, la azul, y cuando llegamos al semiperiodo negativo, una corriente de descarga, la verde, ¿vale? Por tanto, se va a estar cargando y descargando, ¿vale? Si nosotros conectáramos un batímetro, ¿vale?, al igual que ocurría con el circuito con la bobina pura o con la bobina, pues también podremos comprobar cómo el consumo de potencia es nulo, ¿vale? Precisamente por esta carga-descarga, ¿de acuerdo? Carga-descarga. A pesar de la existencia, pues, de una pequeña corriente eléctrica, ¿vale? De aquí se puede sacar la conclusión de que el condensador, lo mismo que la bobina, y esto es importante, no consume potencia. ¿Ok? Potencia activa, potencia, ¿vale? Los fenómenos que se dan en el condensador, bueno, pues cuando aplicamos la tensión al condensador, ¿vale? Pues como he dicho antes, ¿no? Como este está totalmente descargado, aparece en él una fuerte corriente de carga. O sea, cuando esto está totalmente descargado, ¿vale? Cuando yo le aplico tensión,
pues aparece una intensidad de carga grande, que a medida que el condensador va adquiriendo tensión de trabajo, va aumentando la tensión de trabajo, esa intensidad de corriente o de carga pues va disminuyendo, ¿vale? Cuando se completa la carga, cuando la carga se completa, como he dicho anteriormente, la corriente es cero y su tensión alcanza su valor máximo, ¿vale? ¿Qué más decir? Bueno, pues que se puede observar que según esta explicación, pues primero en el condensador aparece la corriente. ¿Por qué? Porque al estar descargado necesitamos mucha corriente para cargarlo, ¿vale? Y después lo que aparece es la tensión, ¿ok? Entonces, por esta razón, lo que se puede decir, y esto es lo más importante del vídeo, al igual que en el vídeo anterior, ¿vale?, que el condensador adelanta la corriente en el tiempo respecto de la tensión, 90 grados, ¿vale? O sea, un condensador puro, como este que tenemos aquí, adelanta un ángulo de 90 grados la corriente respecto de la tensión. O sea, como aparece en este dibujito, ¿vale? ¿Lo veis aquí mejor? ¿Vale? ¿Ves cómo aquí la corriente, si esto gira en sentido antihorario, ves cómo la corriente I está adelantada 90 grados respecto de la tensión? Esto visto en este diagrama, ¿vale?, radial. Visto en este diagrama cartesiano, vemos que también la corriente I, veis que su paso por cero, la corriente I, está adelantada 90 grados respecto de la tensión, ¿vale? Este punto está adelantado 90 grados respecto de este 90 grados respecto de este, ¿vale? O sea, si estas ondas van hacia allá, vemos que primero llega este punto y después llega este otro. ¿Se entiende? Vale. Luego llega este punto y luego llega este otro. Luego llega este punto y llega este otro, ¿vale? Pero lo importante es esto, que sepáis que en un condensador puro la corriente está adelantada 90 grados respecto a la tensión, que es justo lo contrario de lo que pasaba en la bobina. En la bobina la corriente está retrasada 90 grados respecto de la tensión, ¿vale? Esto es importante saberlo para los ejercicios que hagamos a continuación, o los que os planteéis vosotros o tengáis vosotros, ¿vale? Pues esto es importante. Bueno, aquí lo que se puede apreciar es que en función de cómo esté el semiperiodo positivo o negativo, y sobre todo en función de en qué parte de ese semiperiodo positivo o negativo estemos, pues así se va a estar cargando o descargando el condensador. Por ejemplo, en esta zona en la que hay un incremento positivo de la tensión, hay una carga en el condensador, ¿veis? Y ahora, cuando esa tensión va disminuyendo positivamente, se descarga. Ahora, cuando esta tensión aumenta negativamente, se carga, ¿vale? Y cuando disminuye negativamente, se descarga. O sea, cuando la corriente va en este sentido, fijaros, donde se van depositando las cargas positivas en este lado y las negativas en este. Y ahora, cuando vamos en el sentido opuesto, o sea, lo verde, la flecha verde, ahora las positivas se sitúan en esta parte y las negativas en la otra. Y todo esto está también íntimamente relacionado, vamos a poner esto aquí así, con las potencias en el condensador, ¿vale? Vemos cómo en este primer cuarto, ¿vale?, cuando la tensión va aumentando, el condensador coge potencia. En el segundo cuarto, cuando la tensión va disminuyendo, el condensador cede potencia. En el siguiente cuarto, cuando el condensador va cogiendo tensión, pero en el sentido opuesto, coge otra vez potencia, y cuando va disminuyendo, suelta potencia. Y esto también es importante porque si esta es la potencia, o cómo se va comportando la potencia en un condensador,
quiero que recordemos cómo se comporta la potencia en una bobina. ¿Veis aquí en la bobina cómo se comporta la potencia? ¿Veis que la potencia de la bobina es la inversa de la potencia en el condensador? Cuando en el condensador es positiva, en la bobina es negativa. Y cuando en el condensador es negativa, en la bobina es positiva. Bueno, pues esto es importantísimo. Este concepto es importantísimo que lo tengamos claro, porque en futuros vídeos vamos a ver cómo utilizar esta potencia inversa de un elemento respecto de otro, realmente de el condensador en contra de la bobina, o viceversa, pero lo que nos vamos a encontrar habitualmente son receptores inductivos que tienen bobinas, ¿vale? Y que van a generar estas potencias que no queremos. Potencia inductiva de la bobina. ¿Qué hacemos para contrarrestar esta potencia inductiva de la bobina? Aplicamos condensadores que van a consumir o generar, ¿vale?, unas potencias que son, como digo, inversas de las de la bobina. Y por tanto, van a contrarrestar sus efectos, que es precisamente lo que queremos, ¿vale? Así que nada, espero que teóricamente nos haya quedado claro cómo se comporta un circuito con un condensador puro y sobre todo de cara a futuro cómo podemos utilizar ese condensador para contrarrestar los efectos indeseables que no queremos de las bobinas. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que este vídeo os haya gustado, que os hayáis enterado y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.